y ya está en la línea telefónica el senador Juan Ignacio Latorre Riveros. ¿Cómo está, senador? Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la invitación y saludo a todos los auditores de la radio. Vamos a conversar sobre contingencia, lo que está sucediendo en nuestro país y desde su óptica. Qué mejor que desde el Parlamento se pueda conversar, desde el Congreso, y poder llevar información de primera fuente a las audiencias que hoy día están bastante expectantes con respecto, por ejemplo, del proceso constituyente que está a la vuelta de la esquina. El próximo 25 de octubre se viene un proceso importante que sin duda va a marcar un precedente en nuestro país. Senador, estamos a 25 días del plebiscito. Así es, 25 días de un plebiscito que es histórico, el 25 de octubre, donde tenemos la oportunidad por primera vez en la historia de Chile de decir claramente si queremos una nueva constitución, marcando una preferencia como el apruebo, y además elegir el mecanismo, que es el segundo voto. Recordemos que son 2 votos para explicarle a la gente que a veces todavía hay confusión. Son 2 votos, el primero donde le van a preguntar si usted quiere o no quiere una nueva constitución, y ahí las alternativas son apruebo o rechazo. Yo voy por el apruebo claramente, y hay un segundo voto que es muy importante, que es el mecanismo por el cual redactar la nueva constitución. Y ahí nos da lo mismo los 2 mecanismos, las 2 alternativas que hay para que la gente elija, para que la gente decida. Uno es la convención constitucional, que es la que yo también voy a marcar, y llamo a la gente también a esa preferencia, la convención constitucional, que es 100% elegida por la ciudadanía para redactar la nueva constitución, la cual va a tener solo el mandato de redactar la nueva constitución en un plazo de 1 año. Y esa convención constitucional es la única que garantiza que sea paritaria, es decir, 50% hombres y 50% mujeres. Eso es inédito en la historia de Chile. Nunca hemos tenido un órgano democrático paritario, y además es inédito en los procesos constituyentes comparados en la experiencia internacional. Nunca las convenciones constituyentes han sido paritarias. Esta es primera vez en la historia que sería algo así, por lo tanto es una innovación democrática muy importante para el siglo XXI. Y por otro lado está pendiente la tramitación que está en el Senado, la Comisión de Constitución. Ya hemos presentado una indicación para que existan escaños reservados para los pueblos originarios. Eso también es inédito en nuestro país, que recordemos ni siquiera reconoce constitucionalmente la existencia de los pueblos originarios, y tampoco les da ni siquiera escaños en el Congreso, escaños reservados, como existen en otros países que tienen y reconocen a sus pueblos originarios. Por lo tanto, el hecho de que estén sentados ahí con derecho a voz y voto también es algo histórico y muy relevante para los tiempos que estamos viviendo. La otra alternativa es la convención mixta. Y la convención mixta, para que la gente lo entienda, no es hombre o mujer, que muchas veces se confunde en el lenguaje. Claro, se asocia al género. Exactamente, o porque, no sé, se habla de los liceos que son mixtos, ¿no es cierto?, hombres y mujeres, ¿no? La convención mixta es 50% parlamentarios en ejercicio, designados a dedo por los partidos políticos, tanto diputados o senadores. El 50% de la convención constitucional, si es que llega a ganar la convención mixta, la van a elegir los partidos políticos poniendo a dedo a parlamentarios o diputados o senadores en ejercicio, cumpliendo una doble función legislativa, porque el Congreso no cierra y sigue legislando, y redactando la nueva Constitución. Y el otro 50% lo elige la gente. Entonces digamos, las posibilidades de una opción más democrática, más amplia, más inclusiva, y además dedicada solo a redactar la nueva Constitución sin esta doble función. Me parece que la que garantiza esa alternativa es la Convención Constitucional. Y ahí también estamos nosotros legislando. Esto está en la Cámara de Diputados, todavía no llega al Senado, y también ahí Revolución Democrática, el Frente Amplio, ha hecho una propuesta para facilitar la participación de los independientes, personas que no son militantes de los partidos políticos, y puedan inscribir listas propias como independientes, obviamente orientada a unas ideas comunes, ¿no? Un grupo de ciudadanos y ciudadanas independientes que se articulan en torno a una idea común, pero no militan en ningún partido político, o
formen pacto con las listas, con los partidos políticos, pero como independientes, sin necesariamente ir en un cupo de un partido político, sino que en una misma lista. Y eso, en el fondo, lo que se está tramitando es facilitar esa inscripción, es decir, que puedan juntar un número de firmas no tan alto, que se baje el número de firmas que tengan que juntar, pero que además la recolección de firmas sea digital, sea a través de clave única, facilitar que sea con las online, herramientas digamos, existentes, digamos, de manera remota. Claro, porque además estamos en pandemia y todas las dificultades que hay para hacer trámites y evitar las filas, las aglomeraciones, etcétera, que todo eso es más engorroso, más burocrático, pudiendo hacerse en línea. Entonces, eso es lo que se está tramitando y está en el Congreso, está avanzando. Yo espero que ya sea ley muy pronto, pero eso, claro, no es para el plebiscito del 25 de octubre, sino que en caso de ganar el apruebo y la Convención Constitucional, viene el siguiente paso en este proceso constituyente, que es la elección de abril. Y ahí es donde va a ser muy importante la participación de los independientes, de los escaños reservados para pueblos originarios, las listas que se conformen, las candidaturas que en el fondo ahí la gente va a tener la posibilidad de elegir a quién le quiere dar el mandato de redactar esa nueva Constitución en un plazo de un año. Que, como usted bien lo decía, la nueva Constitución no es una ley cualquiera, es la ley más importante de un Estado, de una república, de un país democrático. Es el gran acuerdo social, el gran contrato social democrático para las próximas décadas. Eso es lo que nos estamos jugando y que se lo ganó el pueblo de Chile a partir del estallido social del 18 de octubre del año pasado. Esto se consiguió básicamente por las movilizaciones de la gente en la calle. Entonces tomemos el peso, participemos con mucha responsabilidad, el llamado particularmente a la gente que muchas veces no vota, se queda en la casa en las elecciones. Acá hay un plebiscito que es histórico, no sé si va a haber otra oportunidad, este es histórico y por lo tanto el llamado es a participar, a votar el 25 de octubre, obviamente con mascarilla, manteniendo distancia física, llevando el lápiz de pasta propio, evitando poner en riesgo y las aglomeraciones, como cualquier trámite cuando uno va a comprar o hace un trámite que tiene que mantener las medidas sanitarias porque estamos en pandemia, pero participar y votar. Mi llamado obviamente es votar apruebo y Convención Constitucional. Senador, en torno a todo este proceso y sabemos que hay costos asociados, hay una suerte de cantidad de mitos que quizás están circulando. Se habla de cifras que va a tener un costo importantísimo a nivel económico, redactar una nueva constitución, que el país se va a quedar prácticamente acéfalo mientras se escriba, que va a durar mucho tiempo el proceso. ¿Qué podemos decir al respecto con la intención de justamente educar a la ciudadanía, entregar información que permita decidir esta participación que es muy personal en este proceso histórico de nuestro país? Sí, a ver, varios mitos, que tiene razón y hay una campaña de alguna manera de desinformación, una campaña de desprestigio, sobre todo de la gente que no quiere, que nunca ha querido un cambio constitucional. Y es la gente que está llamando al rechazo, uno ve la franja, digamos, los tipos de mensajes que transmiten, pagando mucha plata además. Si uno compara las cifras, los aportes económicos de la gente vinculada al rechazo es muchísima. Entonces, instalan muchos mitos y mitos por los medios de comunicación, pero también por abajo. A veces envían WhatsApp, cadenas de WhatsApp, por redes sociales. Bueno, lo que es importante decir acá para que la gente que nos está escuchando en sus casas lo entienda: la democracia no se puede suspender en una pandemia. La democracia sigue funcionando y es más, se necesita profundizar la democracia en una pandemia, no se puede suspender, porque ya estamos con medidas excepcionales, estamos en un estado de excepción, con fuerzas armadas en las calles, controles, toques de queda, etcétera, y medidas sanitarias, cuarentenas, etcétera, que es importante para el control de la pandemia. Nos ha costado muchísimo, ¿no? O sea, llevamos cientos de miles de contagiados, más de 450.000 contagiados. Somos de los países del mundo con mayor tasa de contagio por millón de habitantes y también de muertos. Ya vamos en los más de 17.000 muertos, lo cual es una tragedia muy importante para Chile. Y además esta pandemia obviamente ha generado una crisis económica con un alto nivel de desempleo. Somos un país con más pobreza hoy día
más ollas comunes, con más desigualdad. Los más ricos siguen siendo cada vez más ricos incluso en esta crisis, ¿no? El aumento de las desigualdades sociales. Por lo tanto, este proceso constituyente es muy importante y está financiado, ya está financiado. Esto fue parte del acuerdo que se hizo el año pasado en el Congreso, cuando votamos este proyecto. Luego, obviamente, se incorporó un presupuesto para el CERVEL. El CERVEL lo tiene que supervisar como cualquier elección y se le dieron algunas facultades excepcionales por la pandemia para que existan más locales de votación, para que existan horarios más extendidos, etcétera, y eso está financiado. Y es un costo, pero al mismo tiempo es una inversión para la democracia, ¿no? No es un costo exorbitante ni mucho menos, es un costo que está registrado y que en el fondo el Estado de Chile lo puede costear, ¿no? Por otro lado, viene todo un proceso electoral el 2021 con elecciones municipales que tuvimos que mover el calendario electoral por la pandemia, pero ya día en abril. Primera vez en la historia que en nuestro país vamos a elegir gobernadores regionales también en democracia, ¿no? Autoridades regionales democráticamente electas. Todo eso se elige en una misma elección en abril: gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes, si es que gana la apruebo la Convención Constitucional el 25 de octubre. Y eso también está financiado, porque no es una elección, digamos, es una cuarta papeleta, pero es la misma elección el mismo día. Y luego el costo de la Asamblea Constituyente, de la Convención Constituyente, que tiene el mandato de redactar la nueva Constitución, el trabajo es por un año, ¿no? Y hay una dieta asociada a cada constituyente, por igual, y que es menor a la de los parlamentarios. Por eso es que si llegara a ganar la convención mixta, además es injusto, porque ese 50% de la asamblea que lo van a elegir los partidos políticos designando a dedo a los parlamentarios, el parlamentario va a mantener su doble rol, como decía, legislando y redactando la nueva constitución, y además recibir un sueldo que es mayor, una dieta que es mayor a la de los ciudadanos o ciudadanas electos, representantes o delegados constituyentes. Entonces, si gana la Convención Constitucional 100% electa, eso tiene un costo y también está financiado, ya está aprobado. Y ahora estamos, de hecho, en la discusión de presupuesto y ahí hay, obviamente, un ítem sobre el proceso constituyente. Eso tiene un costo asociado. Entonces, y es por un año. Pero imagínense que es financiar el funcionamiento de una asamblea, de una convención constituyente que tiene el mandato de redactar una constitución que nos va a regir por los próximos 40 años, que es más o menos el ciclo que duran las constituciones democráticas en distintos países y en nuestro país también. Entonces, es muy importante y eso tiene un costo, obviamente, pero es un costo que el Estado lo puede asumir. Insisto, la democracia implica profundización, implica que tiene que haber un financiamiento basal asociado con la mayor transparencia, sin corrupción, sin desvío de fondos, sin conflictos de intereses. Tiene que haber altos estándares de transparencia y probidad, pero la democracia no se puede suspender en pandemia, al contrario, se tiene que profundizar y dura solo un año. En paralelo, y esto es importante explicarlo, en paralelo nosotros vamos a elegir a final del próximo año, el 2021, presidente de la República, parlamentarios, ¿no? Renovación del Parlamento, del Senado también, de una parte del Senado y de toda la Cámara de Diputados, y CORE también. Eso se hace en noviembre del 2021. Por lo tanto, la Asamblea Constituyente, la Convención Constitucional, va a estar funcionando en paralelo a el funcionamiento del nuevo gobierno y del nuevo Parlamento. Va a haber un periodo de transición entre uno y otro, pero no se suspende. O sea, el gobierno, ya sea este gobierno, va a seguir enviando proyectos de ley al Parlamento, los parlamentarios tienen iniciativa legislativa, el nuevo Congreso lo mismo, el nuevo gobierno lo mismo. Por lo tanto, son dos cosas distintas. Una cosa es el programa de corto plazo, de corto mediano plazo para el próximo periodo, y este gobierno que todavía no se termina su periodo, eso sigue funcionando, y la Asamblea Constituyente, la Convención Constitucional, tiene el mandato, insisto, de redactar una constitución para el futuro, para las próximas 4 décadas, ¿no? Son procesos que, si bien son complementarios, en paralelo, pero distintos, y eso es importante explicarle a la ciudadanía. Avanzan juntos, pero en carriles paralelos. Exactamente. Estamos conversando a través de la línea telefónica con el senador Juan Ignacio Latorre. Senador, hace algunas semanas se ha extendido por 90 días más el estado de excepción constitucional por la pandemia que aún mantiene a Chile con altas cifras de contagios en algunas regiones.
¿Cómo ve usted el proceso de desconfinamiento en plena pandemia que ha llevado a algunas ciudades incluso a retroceder en las cifras? Sí, la verdad es que la pandemia no se ha terminado y eso hay que decírselo muy claramente a la gente. El virus anda circulando, la capacidad de testeo del país arroja que hoy día hay cerca de 15.000 casos activos. Y si uno toma las cifras que desde la salud pública se dicen para contactos estrechos o contagios o personas sospechosas, digamos, tienes que multiplicar esos 15.000 por 5 para poder buscar a todas las personas que podrían eventualmente estar vulnerables, digamos, o tener contagios sin saberlo, etcétera. Y por eso es importante el plan de trazabilidad, lo que se llama trazar esos contactos estrechos de los contagiados, ¿no? Supongamos, esto para explicarlo en simple, una persona en una casa se le diagnostica, ¿no? Le sale PCR positivo, está contagiado del COVID, y eso está registrado. Bueno, hay que ir a buscar a los contactos estrechos de esa persona, ¿no? Con quien vive en su casa o con quien ha estado en los últimos días de manera de un contacto cercano, y poder ir a esas personas y hacerles también el testeo, ¿no? Eso se llama trazabilidad, trazar esos contactos, testearlos, ¿no? Hacerles el examen y ver qué arrojan, y aislar. Aislar implica que esas personas tienen que hacer cuarentena, tienen que evitar el contacto estrecho con otras personas para que el virus no siga reproduciendo, o sea, no siga lo que se llama, digamos, la interrupción de la circulación del virus, ¿no? Esta estrategia sanitaria de interrupción, eso básicamente. Bueno, eso todavía está muy frágil en Chile. Este plan de trazabilidad, que tiene que ser muy, como dice Isquia Siches, la presidenta del Colegio Médico, tiene que funcionar como un relojito, pero no en la oficina del ministro París en Santiago, sino que tiene que funcionar como un relojito en cada comuna del país, a nivel local, en cada comuna del país. Esto tiene que ser un plan muy potente a nivel de la atención primaria de salud, con los municipios, todas las redes locales, identificar muy bien dónde están sus contactos, dónde están sus contagios, ¿no? Si es que estas personas están efectivamente haciendo cuarentena en sus casas o en una residencia sanitaria, y sus contactos de cosa de poder tener un control mucho más local y focalizado de la pandemia. Si tú no tienes muy bien eso y vas levantando las cuarentenas y vas como dando señales de que hay que volver a la normalidad, digamos, ¿no? Y ahí está toda la disputa, la pelea del ministro de Educación porque vuelvan a clase los colegios, que es más bien lo que hay detrás es una necesidad económica, una presión económica que está poniendo los grandes empresarios, ¿no? Lo mismo con los jardines infantiles, para que las mujeres, que son las que cumplen mayoritariamente este rol de cuidado en las casas, de reproducción de la vida, de cuidado doméstico, tienen este doble rol, ¿no? De trabajadoras por un lado en el mercado laboral remunerado, y por otro lado el trabajo no remunerado, doméstico, invisible, en sus casas, y en el fondo no tienen con qué dejar a sus niños, si es que hay una presión para que vuelvan a trabajar, y por eso es que está la presión para que vuelvan a abrirse los colegios, ¿no? Es por la situación económica, más que nada. ¿Usted cree, senador, que es un poco irresponsable por parte del ministerio hacer este llamado a la vuelta a clases? Exactamente, sí, yo creo que además a estas alturas del año no tiene ningún sentido desde el punto de vista pedagógico, escolar, retomar las clases, ¿no? Lo que ya estamos en octubre prácticamente, que es el último trimestre del año, y más bien lo que hay que prepararse es para el próximo año, cómo abordar. Entonces, claro, y además está la situación de los niños, que pueden estar vulnerables, que muchas veces son asintomáticos, se contagian pero sin síntomas, y por lo tanto no tienes la capacidad de testearlos, digamos, ¿no? Y pueden contagiar a los adultos, profesores, trabajadores, asistentes de la educación, los mismos apoderados y adultos mayores, y así se va el encadenamiento, ¿no? Y va produciendo más enfermedad y más muerte en nuestro país. Entonces yo creo que es absolutamente irresponsable, y además es que se toma alguna decisión tiene que ser muy acordada con la comunidad educativa, con toda la comunidad educativa, y se tiene que ver caso a caso a nivel local, porque no da lo mismo alguna comuna que, por ejemplo, pueda estar muy bien controlado la pandemia y con un muy buen plan de trazabilidad versus otra comuna que tiene
un desastre, digamos, ¿no? Desde el punto de vista que no conoce ni los datos, hay desorden y hay un nivel de contagio alto y con eso lo único que haces es incrementar la pandemia, con lo cual vas a tener que tomar la decisión en poco tiempo de retroceder, ¿no? De volver a cerrar, entonces vamos a estar en un ir y venir. Y esa es la experiencia que ha ocurrido en otros países del mundo también, ¿no? Que han levantado y después han tenido que volver, vienen los rebrotes muy fuertes. Entonces, como conclusión, la pandemia no la hemos controlado, no la hemos superado. Hay realidades heterogéneas, hay comunas donde la situación es mucho mejor y otras comunas donde la situación es muy preocupante, y además todo esto también tiende a colapsar el sistema sanitario en el fondo, y eso también es algo preocupante. El personal de salud, sea médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera, trabajadores de la salud están muy extenuados también luego de varios meses de una batalla sanitaria durísima, donde han tenido que lidiar con la vida y la muerte, con la enfermedad, con cientos de miles de personas están de verdad muy colapsados. Entonces también ese es otro objetivo en una pandemia, que es evitar el colapso del sistema sanitario. Estamos conversando con el senador Juan Ignacio Latorre, hoy a través de la 88.7. Senador, hace unos días nos enteramos de la decisión de Chile de no ratificar el Acuerdo de Escazú, que venía a hacer justicia en el sector medioambiental. Recordar que hace 2 años Chile había decidido postergar la firma del documento a la espera de una revisión más acuciosa sobre los alcances que iba a tener el pacto. Un hecho que en su momento despertó críticas en algunos sectores, porque Chile había sido, junto a Costa Rica, uno de los impulsores de la iniciativa. Y hoy nos encontramos con esta decisión en que Chile resuelve definitivamente mantenerse al margen. Sí, la verdad es que yo lamento muchísimo que Piñera, el gobierno de Piñera, no haya querido firmar Escazú. Tenía una leve esperanza a última hora que se pudieran arrepentir. Hasta el 26 de septiembre había plazo. Y sobre todo que veíamos como un país hermano, vecino, como Argentina, fue de los últimos en firmarlo, presidente, y luego lo ratifica el Congreso. Esto, para explicarle a la ciudadanía, es la decisión de firmar el acuerdo es del presidente, del Ejecutivo, del Gobierno, y luego el Congreso simplemente ratifica, pero primero tiene que estar la decisión política del presidente de la República de firmar el acuerdo de Escazú. Para la gente que no entiende esto, el acuerdo de Escazú es el acuerdo más relevante en América Latina de democracia ambiental. Es lo más moderno que hemos logrado construir en cooperación internacional, multilateral, de democracia ambiental, de justicia ambiental, de protección de los defensores ambientales, que América Latina además tiene el triste récord de ser el continente con el mayor número de asesinatos, de muerte, ¿no? De criminalización a defensores del medio ambiente, tanto de pueblos indígenas, de distintos activistas, hombres y mujeres que luchan en sus territorios muchas veces frente a proyectos extractivistas que amenazan el medio ambiente, que amenazan los ecosistemas, la biodiversidad, la contaminación, el agua, etcétera, y las comunidades se organizan y siempre hay líderes, ¿no? Que son estos dirigentes ambientales que se la juegan, que dan vocería pública, que dan la cara, como decimos, frente a los medios de comunicación, y esos muchas veces en América Latina son asesinados, criminalizados, perseguidos, ¿no? Encarcelados, amedrentados, etcétera. En Chile tenemos muchos casos, ¿no? Incluso de inteligencia policial que los anda persiguiendo, los anda espiando, etcétera, y muchas veces por encargo de estas grandes empresas, megaproyectos extractivistas. Nuestra región de Valparaíso es una de las regiones que tiene el mayor número de conflictos socioambientales, justamente por estos proyectos, megaproyectos extractivistas, ¿no? La mega minería, el proyecto en Putaendo, que ahora la Corte Suprema lo tiene ahí en vilo, que está retrocediendo esa autorización que hubo de los sondajes, eso amenaza a los glaciares, la industria agroexportadora en Petorca y el conflicto con el agua, ¿no? Por ejemplo, la zona de sacrificio en Quintero Puchuncaví con el cordón industrial, por poner algunos ejemplos de los que tenemos acá en la región de Valparaíso. Por lo tanto, este era un acuerdo, es un acuerdo muy relevante que, lamento, como dice usted, Chile estuvo en el origen con otros países empujando justamente la construcción del acuerdo, sumando más países, más voluntades, escribiendo un acuerdo que implica revisar la propia institucionalidad ambiental, que le da más poder a las comunidades frente a las empresas para que se sienten a la mesa y puedan conversar en condiciones más simétricas, digamos, participación ciudadana, acceso a la información,
mayor transparencia, simetría, etcétera, y lo que decía de la protección de los defensores ambientales. Entonces, es un acuerdo muy relevante, además en un contexto de crisis climática y ecológica que nos está amenazando en pleno siglo XXI, por lo cual es un contrasentido no firmar y quedarse abajo. Y además donde Chile tiene todo un discurso, Piñera tiene todo un discurso con ser presidente de la COP25, que es esta gran cumbre de lucha contra el cambio climático a nivel mundial. Chile es presidente todavía de la COP25, que se celebró en España. Recordemos que iba a celebrar en Chile, pero por el estallido social fue a España, pero igual Chile mantuvo la presidencia, y eso es un cargo importante a nivel internacional, y es un contrasentido no firmar Escazú siendo presidente de la COP. Más aún cuando Piñera fue a la ONU a decir que tenía una gran ambición climática, de aquí al año 2050 quería tener una economía libre de carbón, cerrar las termoeléctricas a carbón al 2050, cuando muchos especialistas en la materia plantean que Chile podría hacerlo en esta década, entre el 2020 y el 2030. Chile podría cerrar todas las termoeléctricas a carbón si quisiera, si existiera voluntad política, porque existe hoy día la alternativa de las energías limpias renovables, ¿no? Eso se puede reemplazar en una década perfectamente. Entonces, bueno, las materias ambientales son muy relevantes, es parte de los desafíos también de una constitución ecológica, si es que gane el apruebo de la Convención Constitucional el plebiscito el 25 de octubre, pero lamento profundamente, y es una vergüenza internacional que Piñera haya decidido no firmar Escazú. Un gobierno futuro con voluntad política transformadora, con vocación ecológica, puede subirse al carro y firmar Escazú, puede hacerlo. Lamentablemente llegaríamos tarde, porque esto hay que empezarlo desde ya, digamos, a incorporar todas las cosas a nuestra institucionalidad también chilena, pero se puede hacer más adelante, así que eso es también parte de los desafíos que tenemos en el corto plazo, pero ya en otro gobierno, ya claramente con este gobierno no se puede. Porque estamos conectados. Hoy hemos conversado con el senador Juan Ignacio Latorre, a quien le agradecemos por entregarnos estos minutos y aprovechamos de dejarlo cordialmente invitado para una próxima oportunidad con la intención de seguir acercando la información muy importante para todos. Senador, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, obviamente disponibles para seguir conversando, y un saludo a todos los auditores, que tengan una muy buenas tardes. Cuídense mucho.